La pregunta que le hizo es: ¿en algún momento de esos 3 días usted se detuvo para afilar su hacha? Ustedes pensaron en otras cosas más, no en su hacha. Les mencioné de que buscaran en algo sencillo. Su hacha. En el día número 1 su hacha estaba a filo, por eso cortó 150 árboles. Pero en el día número 2 no se detuvo a afilar su hacha, siguió de largo, por eso disminuyó el resultado. Porque en el segundo día aún almorzó. Y media hora antes no era mucha la diferencia. Día número 3 tampoco afiló su hacha. Cortó menos árboles. Eso quiere decir, ¿qué es lo que hizo de que se alejara de la realidad? ¿Qué le alejó de la realidad? El deseo. El deseo de cortar muchos más árboles hace de que perdamos el contacto con la realidad. Y todos nosotros casi estamos en eso. Perdemos el contacto con la realidad. Desde entonces, ¿qué es perder el contacto con la realidad? Cuando deseas paz, estás perdiendo contacto con la realidad. Cuando deseas felicidad, estás perdiendo contacto con la realidad. Tú quieres cortar mucho más árboles, pero deseas cortar mucho más árboles. Pero ¿qué sucede con tu herramienta? Es imposible. Algo similar, deseo cortar mucho más árboles. Nunca lograrás cortar mucho más árboles deseando cortar árboles. Porque el deseo es como una cortina que tapa tu ver. Es como decir, quiero felicidad. Nunca tendrás eso. Quiero paz, deseo felicidad. Nunca tendrás. Deseas tanto que te has alejado de la realidad. La paz no es algo que tienes que conseguirlo. No es algo que tienes que ganarlo. La paz, ni la felicidad, ni la seguridad. Algo similar ocurre en un negocio. ¿De qué manera nos alejamos de la realidad? Hoy su labor va a ser contar un caso, tal vez en el trabajo, tal vez en su negocio, tal vez en la empresa, un caso de cómo la gente se aleja de la realidad. ¿Ya? Empecemos. Vamos, empecemos. Empecemos. Ahora es momento de relacionarlo con la empresa, un negocio. Un ejemplo, relaciónelo. Decíamos tanto que hemos perdido el contacto con la realidad. Nos alejamos de la realidad, pero deseamos ese resultado. Deseamos tanto, pero ese resultado se logra estando en contacto con la realidad, no deseando. Por ejemplo, aquellos que desean paz, aquellos que desean felicidad, no es deseando felicidad o paz. Eso se logra no deseando, sino estando en contacto con el entendimiento, con la averiguación de por qué estamos con esos estados, por qué estamos confundidos, no deseando paz o felicidad. Así que quien busca la paz o la felicidad está alejado de la realidad. En otras palabras, en un negocio, ¿de qué manera me alejo de la realidad? Deseando. Veamos a ver. Deseo tanto el crecimiento que descuido la realidad. La realidad en estos casos, ¿qué podría ser? De un negocio, un restaurante, vamos.
Deseo crecimiento, deseo ganar mucho dinero. Le diría lo siguiente: si en este momento a cada uno le concediera dinero, ya no tendrían que trabajar para ganar dinero. ¿Ya lo tienen? ¿A qué dedicarían sus vidas? Esa es la pregunta. A veces estamos tan enfocados en ganar dinero, pero en sí, ganar dinero es uno de los mecanismos nada más. Pero a veces hay que ir y hay que entender. ¿Qué pasaría si les concedo dinero y tienen suficiente como para poder cubrir sus necesidades? ¿A qué dedicaría su vida? ¿Qué haría? ¿Tiene usted dinero? Mira, su dedicación era buscar dinero. Se levantaba, madrugaba, se sacrificaba, dinero, acumulaba, ahorraba. Bien, ya pues no tienes que hacer ya de hoy en adelante, ¿eh? Porque estás asegurado, tienes tanto dinero que... ¿Y a qué te dedicarías? Hacer lo que más me gusta, que no me pague. ¿Ahí termina la vida o...? Pero dinero más, pero sin conseguir más dinero. Entonces quiere decir de que... ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, el dinero es solo un mecanismo, nada más. Aunque podríamos generar un sistema donde desaparezca el dinero, ¿no? Y ya su obsesión no estaría en ganar dinero, porque básicamente ya estaría cubierto todo. El punto es a qué se dedicaría. ¿Se dedicaría a qué? Ni siquiera poner un negocio para ganar dinero, ni siquiera estudiar para ganar dinero, porque eso ya lo tiene. ¿A qué se dedicaría? ¿A algo que no sea ganar dinero? ¿Qué podría ser eso? ¿Mm? Pero eso ya lo tendría. Ya no le falta. ¿Quieres más? Sí, pues, pero lo tienes. Ayudar a personas. Claro, ese dinero si lo tienes, no lo malgastarías, porque si no hay madurez, si no hay entendimiento. Pero supongamos que hay entendimiento, tienes el dinero y ¿qué luego? Tienen algo que cada ser humano tiene lo más profundo. Lo que pasa es que desde pequeño nos alejan de ese algo, que es pasión por algo. Y desde entonces ya no vemos la pasión, sino más estamos en contacto con el deseo de ganar dinero. Claro que el sistema también se presta para eso, para alejar al ser humano. Claro, el quien hace el sistema también está confundido. Así que no hay culpables, es el mismo ser humano quien tiene que darse cuenta. Ahora por lo menos nace una percepción. Gane todo el dinero que quiera, pero recuerden, no solo hay eso, sino hay esa pasión a la cual dedicarse incondicionalmente. En un negocio, ¿qué pasa cuando pido bendiciones? Vamos, ¿qué pasa cuando pido bendiciones? Al pedir bendiciones, ¿mi negocio va a mejorar? Relaciónenlo siempre con el árbol. Estoy usando este término para ampliar un poco más su entendimiento. ¿Qué pasa cuando pido bendiciones? ¿Va a mejorar mi negocio? ¿O es una manera nada más de sugestionarme? Al pedir bendiciones, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué dejo de hacer? Pido bendiciones, ¿qué dejo de hacer? ¿Me alejo de la realidad? Interesante. ¿Ve? Miren el hacha y el árbol. Ya no vemos la realidad. Dejas de pensar. Ya no hay acto de pensar. Pides bendiciones.
Entonces pedir bendiciones también es buscar la respuesta en el deseo. ¿Y qué pasa si, así podré decir, qué pasa cuando hay esperanza? ¿Dónde busco la respuesta? ¿En la idea o en la realidad? Tu desayuno es esperanza, tu almuerzo es esperanza, tu cena es esperanza. ¿Dónde buscas la respuesta a lo que te ocurre? ¿En la realidad o en la idea? Si busco mi respuesta en la esperanza, ¿estoy buscando la respuesta en la idea o en la realidad? En la idea. ¿No es acaso que la idea y el deseo nos aleja de la realidad, del acto de pensar? ¿Ve? Interesante. Eso significa, en vez de estar pidiendo bendiciones, ¿por qué no se lava las uñas? En vez de estar pidiendo bendiciones, ¿por qué no limpia el water? ¿O no hay un jabón o una toalla para hacer? Aunque aquellos que tienen limpio también todas esas cosas, pero tienen otras cosas que han descuidado por la idea. La idea es lo que no les permite ver la realidad. Voy al restaurante no porque en sí usted pide bendiciones, sino porque en realidad el ambiente o las condiciones son adecuadas como para poder estar tranquilo y reparar mis energías. ¿Ve? Pero si hay más eso, entonces continuamente estaré ahí. Defiendo no lo que me gusta, sino lo que es. Lo que es. Eso significa de que estamos atrapados en la idea, como aquel que corta árboles quiere cortar deseo, 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 mas no en la realidad. Entonces nuestros sufrimientos, nuestros dolores es por no haber entendido, no porque no deseamos o no porque no hay esperanza. La gente tiene tanta esperanza que no piensa. Veamos a ver, él empieza a comer. ¿Alguien tiene un papel? ¿Puede proporcionarme un papel? Sí, podría ser eso. Comían habas, papá y el hijo, en un carro. Estaba su papá. Bueno, hijo, nadie podrá salvar este mundo. Este mundo se va al infierno. Alguien tendrá que venir a salvar este mundo, hijo. ¿Sí, papá? Sí, hijo. Vamos, hijo. Bien, se fueron. El que cobra no le dijo nada porque no vio. Si no, tal vez le iba a hacer la pelea. Entonces ve y mi zapato estaba lleno de habas. El punto es, ¿dónde busca la respuesta? ¿En la idea o en la realidad? ¿En qué parte de lo que conté encuentran eso? ¿En qué partecita de lo que conté encuentra de que está buscando la respuesta en la idea? ¿Y? No se da cuenta que está... ¿Qué es lo que hace de que no se dé cuenta con la realidad? Está pensando en eso. La idea de alguien que va a venir a salvarlo. Exacto. Nuevamente, deseamos tanto que nos ha alejado de la realidad. La realidad es que para ver la realidad tiene que morir esta idea de que alguien vendrá a salvarlo a usted. No hay tal cosa. Entonces, de cajón estás en contacto con la realidad. Eso es un nuevo cerebro, una nueva cultura. Pero nunca habrá esos, porque estamos tan atados y hacemos todo el esfuerzo para mantener ese ser humano en la idea. Por eso no hay la realidad. Recuerden el hacha, el árbol, nuevamente nos está acompañando. Ahora, ¿por qué nos endeudamos? Porque en realidad buscamos la respuesta en la realidad o en la idea. ¿Por qué nos endeudamos? Bien, al sacar cosas, ¿qué ocurre contigo? Al sacar cosas o algunos préstamos, ¿qué ocurre en uno? Pues proyectos. Y esperanza, ideas, expectativas. Expectativas. Esa es la clave para el endeudamiento.
Así podrán ver la inmensa cantidad de gente endeudada y que no solo eso, sino explosivas, muchos terminan en el suicidio por la falta de entendimiento. Entonces, nuevamente, ¿por qué a uno lo engañan? Vamos. ¿Por qué le engañan a uno? ¿Qué ocurre en ese momento cuando... ¿Qué ocurre con uno? Ya. Está distraído. Quiere algo, desea algo y hay una oferta, lo encandila. ¡Wow! Bien, ¿cómo la idea? Un momento, la realidad, vamos a ver. Puedo yo desear tanto, pero un momento. Eso significa de que no hace mucho alguien estuvo así como ustedes escuchando una sesión como esta y ahí dijimos duda, porque la duda es la fuente de la investigación, la inquietud es la llama de la investigación. Pero después ya de 2 años vino llorando, profesor, ¿qué? Me han engañado. ¿Así? Y empezó a contar. Lo que pasa es que este joven se dedicaba a vender juegos. Y una pareja se acerca y durante un mes fue su mejor cliente. Compraban constantemente cosas. Y él perdió noción de la realidad. Entonces, él dijo, joven, nosotros queremos que crezcas mucho más de lo que estás haciendo, pero alguien te quiere hacer daño. A ver si nos visitas porque mi pareja quiere hablar contigo. Entonces, inmediatamente fue, le dijeron, lleva estos 30,000 nuevos soles, si lo guardas debajo de tu colchón, y al día siguiente vienes con 30,000 más, ¿ya? ¿Que no me vas a pedir algún comprobante? No, lleva estos 30,000. Ya. Entonces él mató la inquietud porque ni siquiera preguntó, básicamente mató. Desde ese entonces ya la mente está desprotegida. 30,000, wow, qué confianza. Bien, llevó 30,000 más, son 60,000. Aquí está. Conversaron algo más, trabajaron su vista, su oído, lleva 30,000 más. Wow, en total, ¿cuánto voy a llevar? 90,000, sí, que no me vas a pedir comprobante, no, lleva estos 30,000 más, pero regresas con otros 30,000 más, ¿ya? Allá. Bien. Entonces vendió sus cosas por acá, tomó dinero de su familia, vendió, remató los productos y fue. Al regresar ya era una buena cantidad. Entonces le dijeron, joven, vaya a casa y regresa, sí, al día siguiente para llevarte todo este dinero más algo adicional, ¿ya? Y ya. Entonces fue a casa y al día siguiente fue con el deseo de traerse todo ese dinero. Pero adivinen qué, vamos. ¿Qué ocurrió? No encontró a nadie. Preguntó a los vecinos, ni me preguntes, ¿ah? Luego empezó a llorar, vino. Oiga, un momento, ¿no dije que duraras? ¿Subestimaste mi clase? ¿Cuánto pagaste? En ese entonces 70 nuevos soles. ¿Así? ¡Duda! Por lo menos duda, despierte, atento. Pero perdió noción de la realidad. ¿Por qué? Porque trabajó, ¿qué cosa? ¿Qué parte trabajó? La idea, el deseo, la expectativa. Entonces, así no cuidamos. Si quieres cuidar a los demás, recuerda la realidad. Si quieres cuidar tu casa o propiedades, realidad, nada de expectativas. Pero hay tantos engaños que por la falta de eso, del entendimiento, caemos.